Esto está mal. Comprendo perfectamente que un anime quiera censurar aspectos de la novela para caerle más amigable a todo el público, pero si en el proceso le termina quitando la esencia de lo que es y la hizo especial en su momento, me pregunto por qué sencillamente se tomaron la molestia de crearlo. Por ejemplo, en la novela de Red Monster se deja una advertencia clara al principio del volumen donde se afirma que el contenido de esta novela es realmente repugnante, cruel, frío y no es para todas las edades. Se estima que solamente los mayores de edad deberían leerla y desde el primer capítulo se han saltado momentos muy dolorosos e impactantes que existieron, como por ejemplo el matricidio del protagonista. Lo hemos visto mucho en el anime. Los goblins secuestran a las mujeres, las llevan a sus nidos, las violan y las utilizan para engendrar su propia descendencia. Lo mismo aplica en este mundo. Ahora bien, yendo a extensión, Goburo entiende que él fue producto de una violación por parte de cualquiera de los hobgoblins que estuvieron aquí o muy bien del anciano que los cuidó cuando nació. Por lo tanto, entendía perfectamente que cualquiera de esas rehenes podría ser su propia madre. Y al principio, cuando apenas era un goblin que entró al almacén para encontrar un poco de equipo decente para usar, veía que en sus ojos aún había vida, aún tenían esperanza. Podían luchar, podían mantener su cordura. Y esto hizo que en el corazón de Goburo, manteniendo aún esa ilusión del humano que fue anteriormente, se prometiera a sí mismo que más adelante, cuando sea más fuerte, más grande, volvería para ayudarlas, para salvarlas. Pero una vez evolucionó a Hobgoblin medio mes después y volvió a encontrarse a estas prisioneras, la escena simplemente lo indignó. Los ojos de ellas ya estaban completamente muertos, su espíritu estaba asesinado. Para evitar que escaparan le habían destruido las extremidades y estaban atadas por cadenas a su cuello. Eran animales, no mejores que el ganado. Y entonces, él, teniendo en cuenta la idea de que alguna de estas es su madre, quiso ofrecerles piedad. Se acerca a una de las mujeres, quizás la más bonita de ellas y quien le recordaba más a su apariencia. Le preguntó: ¿quieres morir? Ella no pudo contestar, sus ojos estaban perdidos, estaba completamente destrozada, pero ante esa posibilidad de escape del infierno, su alma revivió por un leve instante. Empezó a llorar, lo miró a los ojos y le suplicó por la muerte. ¿Quién sabe qué clase de infiernos tuvo que sobrevivir aquí? ¿Cuántas veces habría sido accedida? ¿Cuántas veces habría entrado en la locura de estar sometida ante varios monstruos pequeños? Por lo tanto, después de escuchar esa súplica tan encarnecida por la muerte, Goburo saca de su bolsillo un frasco, el cual impregna con un líquido venenoso letal, pero de la misma forma no es doloroso. Lo deja en la habitación y levemente se va. Esa noche no se escucharon gemidos, no se escucharon gritos. Y así en el día siguiente, cuando el sol entró por la rejilla de la cueva, los rostros de estas mujeres se encontraban en paz y todas yacían muertas, una al lado de la otra, con una leve sonrisa que indicaban esa tranquilidad antes de partir. Damas, caballeros, por favor sean bienvenidos a este video. El nombre de este servidor, como ya lo conocen muy bien, es el del viejo Mikael y le interesa para esta oportunidad traerte una comparación entre el anime y la novela de una de las historias más crueles que yo he tenido la oportunidad de leer, Red Monster. Y créanme, lo digo de afirmación, por lo que vi en el primer capítulo se nota que hay muchas cosas que han sido olvidadas para evitar la funa masiva en internet. Porque en serio, esta novela es como para ser repudiada apenas la miras. Y al mismo tiempo es tan interesante porque fue una de las primeras con las que yo empecé a leer. Por lo tanto, acompáñame en este viaje y descubramos qué tantas cosas macabras se han olvidado. La primera y quizás la más larga de todas, porque al inicio del capítulo se omitieron un día entero, es sobre el asesinato del humano que se convertiría en Goburo.
Primero, el mundo en donde él vivía era futurista, al punto de que ya existían los viajes interplanetarios. Su trabajo era algo de gobierno. Imagino que su deber era eliminar a las personas peligrosas de la sociedad, quizás un mercenario, quizás un limpiador. En este mundo existían los Esper, personas con habilidades psíquicas que les permitían sobresalir ante los demás. La época de la discriminación, la persecución ante ellos había terminado y la gente los miraba como personas normales dentro de una sociedad. Incluso algunas personas afirmaban de que era la evolución del ser humano. Gracias a sus habilidades de poder adquirir las habilidades de quienes él devoraba, había obtenido un gran poder. Se había hecho una cirugía de refuerzo de cuerpo habiendo alcanzado el límite natural que se le permitía a los seres humanos. Incluso había devorado a otros humanos espers malvados y robado sus habilidades. La persona que lo mató era su acosadora. Era una historia de romance que tenía cuando era un adolescente. Cuando tenía 13 años vio que una colegiala estaba siendo maltratada por parte de unos senpais del colegio. Entonces él, aún con sus habilidades puestas y despiertas, quiso intervenir para salvarla, para ayudarla. Rápidamente tomó una tonfa eléctrica que su tío le había encargado que guardara y la utilizó para proteger a esta chica. Desde entonces se hicieron muy buenos amigos, pero esta empezó a desarrollar un comportamiento obsesivo compulsivo por él, e incluso cuando terminaron los estudios ella seguía queriendo estar a su lado, al punto que incluso lo perseguía a otros planetas cuando éste tenía misiones de caza y recompensa. No era ninguna persona con grandes habilidades ni poder, era un civil normal que simplemente estaba locamente enamorada de él. Y esa noche en la que él fue asesinado, resulta que se había salido con unos cuantos compañeros de trabajo, otros mercenarios, a beber. Y gracias a su resistencia natural con el alcohol, no podía emborracharse, pero disfrutaba bastante del alcohol. Una de sus compañeros de trabajo realmente no pudo aguantarlo más y cayó desmayada. Entonces él la llevó a su apartamento. No tenía ninguna intención de hacerle nada más, simplemente quería cuidarla en la noche. Y ahí su acosador, al darse cuenta que había llevado a otra mujer a su hogar, sinceramente no pudo soportarlo más, y con esa aurora macabra tomó la determinación de asesinarlo. Esa noche, cuando él fue por más alcohol a la tienda, la encontró debajo de una lámpara titilante. La reconocía muy bien, a pesar de que llevaban tantos años de amistad, ya empezaba a ser molesto que ella siempre estuviera ahí en todas las ocasiones u oportunidades. Pero tenía que tratarla de la forma más natural posible. Es un mecanismo que tiene para lidiar con los acosadores. Le dijo: ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan sola a estas horas de la noche? ¿Ocurre algo? Y ella, de una forma fría, saca un cuchillo de monte, que es una última adquisición de una empresa multinacional del universo, y lo apuñaló. Claro, este hombre tenía una confianza antinatural sobre su constitución física, sus habilidades y su poder regenerativo, pero este cuchillo tenía la capacidad de electrocutar a medida que penetraba. Entonces, cuando atravesó su estómago, la electricidad lo paralizó. No pudo defenderse, entró en estado de shock y una vez en el piso, rápidamente empezó a ser macheteado, navajeado, hasta que finalmente apuñalaron su cabeza hasta que falleció. Y ahí es cuando nace como un nuevo Goblin. ¿A que no te sabías toda esa historia que fue omitida por el anime? Número 2. El viejo que lo recibió y lo alimentó en los primeros días de su infancia posiblemente era su padre, lo dije anteriormente, y tiene un líbido bastante feroz. Desde que tiene memoria en este mundo, lo ha visto moviéndolo en varias oportunidades de un lado para otro, como si fuera una extensión más de su cuerpo, una cosa que realmente le parecía desagradable y vomitivo. De hecho, dentro de la novela, él habrá saltado a las mujeres que Goburo después liberó con la muerte unas 2 o 3 veces. Ahora bien, los goblins no tienen una esperanza de vida natural muy amplia. A pesar de ser viejo, realmente este goblin no tenía más de 20 años, pero su conocimiento del mundo sería fundamental para que Goburo pueda entender cómo funciona el mundo. Número 3. Sobre los insectos regordetes. Con gran cantidad de proteínas, minerales y nutrientes, se convirtieron en uno de los alimentos preferidos de Goburo. A pesar de que después pudo cazar cosas más peligrosas y sabrosas, en el fondo el sabor de la primera comida siempre permanecía en su mente. Y sobre todo, el paladar de los goblins es bastante curioso. A ellos se les hace agua a la boca por cualquier carne o comida que esté a su disposición. Insectos, qué manjar. La carne o corazones humanos, qué delicia. La piel o
pero los músculos de los demás monstruos, asados por favor. Número 4. La mirada de Gobukichi. Cuando estaba mirando que Goburo estaba rompiendo el cuerno del conejo y no se lo estaba comiendo, incentivaba intenciones asesinas. Si él no le daba su mitad, pronto seguramente tendría que pelear a muerte contra uno de sus hermanos por el hambre y la competencia de caza. Por eso, después de sentir ese instinto asesino, procedió a partir sus trozos, sus porciones correspondientes y a comer. Número 5. Gobuni es bonita cuando es un goblin, y eso es un error. Resulta que en la novela a ella se le describía fea como un troll. Quizás al ser hembra se le miraba con unos ojos diferentes dentro de la manada, pero realmente no era muy diferente a sus demás compañeros. Horrible, asquerosa, emitiendo un aroma fétido con varios granos en su rostro. Descripción clásica de goblin. No sería hasta que ella evolucionó a Hobgoblin, tomando una apariencia más humana, que se le empezarían a notar los rasgos más bonitos, pero ella debería haber sido descrita como algo feo y horrible. Número 6. Y verán, en la novela es relevante un detalle, y es la fabricación de todo el equipamiento que Goburo utiliza a lo largo de la historia, pues siempre se describe con detalles todo lo que él hace recolectando los materiales de los monstruos que derrota. Es más, por eso también tuvo problemas con Gobuni, con la chica, y con Gobukichi. Olvidé el nombre de la goblin. Resulta que él a veces se dedicaba a sacar las partes más duras y de provecho de las propias presas que cazaba. En lugar de comérselas directamente, él prefería utilizarlas para fabricar armamento, y así creó la ropa que se pondría más adelante. De hecho, la tirachinas de Gobumi está hecha con las pieles de los conejos cornudos que estaban cazando. Número 7. La habilidad de asimilación de Goburo le permite comerse el veneno y los materiales orgánicos que le podrían afectar a su sistema inmune. Los descompone, los convierte en proteínas que puede aprovechar para fortalecerse. Por eso, él sí se dio el lujo de comerse la cabeza de esta serpiente, y además, adquiriendo la habilidad de resistencia al veneno, era como un plus para, de esta forma, evitar morir por una intoxicación. Ahora bien, resulta que adquirir habilidades de bestias es una tanda de suerte. Si el monstruo es más fuerte que el portador de esta habilidad, la posibilidad de adquirir sus poderes aumenta. Si es más débil, disminuye, y tendría que conseguirse grandes cantidades de esta especie para adquirir sus características. Y hay partes del cuerpo de los monstruos que tienen más probabilidad de entregar habilidades, las cuales son el corazón y el cerebro, pues en ellos se almacena la esencia de la vida. Y por eso, cada vez que van de cacería, Goburo siempre reclama estas dos cosas: corazón, cerebro y una extremidad. El resto lo reparte entre sus colegas. Número 8. Esto fue olvidado, la explicación de los equipos que tenían en este momento. Estos equipos serían legados a las personas de más confianza a medida que ellos evolucionaban. Los chalecos que tenían puestos eran varios cuernos de conejos que estaban atados con fibras de pasto que se encontraron en el bosque. Eran bastante firmes. Gracias a este equipo lograron sobrevivir a varios encuentros peligrosos. No tenían buena resistencia a ataques cortantes como los cuchillos o como las garras o los dientes, las mordidas, pero sí aguantaban muy bien los impactos, los puños y lo demás. Gobukichi tuvo una evolución de fuerza. Al principio, cuando apenas tenía unos cuantos días de vida, utilizaba un garrote que apenas podía manejar con las dos manos. Era pesado, pero este siempre tuvo características físicas superiores a la de los demás, y a medida que seguía pasando y llegó al nivel 80, podía manejar este garrote con una sola mano. Y aprovechando que ahora disponía de su otro brazo, utilizó un escudo para poder defenderse de las amenazas. El escudo estaba compuesto de un pedazo de madera y caparazones de armadillos, lo cual hacía bastante firme y resistente a los golpes, cosa que le salvó la vida en varias circunstancias al trío en muchas oportunidades. Número 9. Sobre los murciélagos. La piel de ellos se utilizaría para formar la ropa de Gobumi, y el sabor era increíblemente delicioso. Se convirtió rápidamente en una de las comidas favoritas de Goburo. No le entregaba habilidades porque él era más fuerte que ellos, pero su carne fortalecía sus estadísticas. Sentía cómo se hacía más fuerte físicamente, cómo sus sentidos se agudizaban. Era como subir puntos en valores diferentes.
No fue sino hasta el momento en el que incursionaron dentro de esta cueva y mataron a 30 murciélagos que comió su carne hasta el cansancio, y luego de esa cantidad tan abrumadora finalmente obtuvo las habilidades de raza de ellos: vampirismo, control sanguíneo y otras cosas. Pero después de obtener esa notificación sabía que no podría sacar más de esta especie, no la tendría que seguir cazando, solamente los comería cuando tuviera hambre o antojo de ellas. Número 10. Gobro había utilizado un veneno paralizante ante los demás goblins para no matarlos a todos de manera innecesaria. El veneno los relajaba muscularmente y hacía que quedaran inconscientes. Decía: si tienen razones las escucharé mañana. Pero se sobrepasó con uno, lo vimos, se murió por el exceso de veneno, por el corte que había en su pecho. El anciano se acercó al cadáver y tuvo una expresión bastante triste. Gobro pensó que por un momento lo iban a regañar y castigar, pero parece que esto simplemente fue tomado como la ley de la vida, la supervivencia del más fuerte. Entonces, él, por respeto a sus camaradas y para que no se pudriera el cadáver, lo decidió llevar lejos de la guarida para que así los monstruos pudieran devorarlo. Pero cuando lo sacó y se alejó bastante, él quiso saber cuál es el sabor de sus hermanos. Le arrancó un brazo y empezó a comerlo. Para su sorpresa, no sabía bien, tampoco mal. Tenía como un sabor simple, seco. Preferiría no comer a sus hermanos debido a este sabor. Número 11. Sobre el orco. Resulta que Gobro le dio a Govumi piedras impregnadas en su veneno. Por eso la primera piedra, cuando se estrelló en la cabeza del orco, hizo que el dolor, además de aplastarle el ojo, se esparciera gradualmente por todo su cuerpo. Se estaba paralizando y, a pesar de que se defendía, siguió inyectándole más y más veneno, perdiendo la fortaleza. Gobro saltó para rematarlo, pero el orco estaba a punto de pedir ayuda. En esta batalla él activó rápidamente todas sus habilidades de detección para asegurarse de que no hubiera nadie quien interviniera en la cacería. Y sobre todo, también utilizó esa habilidad de termovisión, lo cual es muy arriesgado utilizarla en el día, principalmente porque podría quedarse ciego si sin querer mirara al cielo o directamente al sol. Entonces, al verificar que no había nadie y que los gritos del orco eran en vano, se aseguró de apuñalarlo. Kobukichi le daría el golpe final. Antes de que éste empezara a gritar por socorro, él empezaría a aplastar con su garrote la cabeza del monstruo una y otra vez hasta que finalmente su cerebro se esparció por todo el suelo. De ese nivel de violencia es esta novela, lo cual fue muy censurado. Número 12. Sobre un hobgoblin negro. O sea, exactamente qué fue lo que causó esa mutación, esa variabilidad en su especie. Aquí, cuando él quería buscar respuestas, se acercó donde el anciano, el que había vivido más tiempo dentro de estos goblins, y le preguntó: ¿qué es lo que me está pasando? Y él le dijo: es que has evolucionado a una subespecie. Las subespecies son más fuertes en general, tanto en rareza como en poder. Si tú te lo propones y entrenas muy bien, incluso podrías utilizar magia de alto nivel y peligrosas. Los hobgoblin, por su apariencia similar a los humanos, suelen ser llevados a los pueblos y esclavizados, utilizados como mano de obra o esclavos sexuales, dependiendo cómo sea su suerte. Ahora bien, un tono negro significa que un dios le ha entregado a este monstruo su bendición. Y si es negro, significa que es la bendición del dios que estuvo antes que todos, el dios del origen y del fin. Es más, le dijo: muchacho, tienes que tener mucho cuidado. La religión en este mundo es muy peligroso y la iglesia o muchos fanáticos que veneran al dios del origen y del fin estarían dispuestos a matarte porque tú eres algo así como una criatura sagrada. Tu cuerpo es miembro o un material muy importante para entrar en comunión y en contacto con esta deidad. Por lo tanto, seguramente te querrían descuartizarte, devorarte o tomar tu cabeza para invocar a este ser perverso o a este dios. Número 13. Goburo tiene ventaja sobre Kobukichi pese a que él tiene más fortaleza física debido a las artes marciales. Goburo, antes de morir, era un maestro en todo tipo de artes de combate y después de renacer aún podía utilizarlas. Pero a pesar de eso, a pesar de tener técnicas de control de masas y de cuerpo, no podía hacerle frente a la fuerza bruta de este chico. Y aunque fue capaz de conectarle varios golpes, le bastó uno solo de Kobukichi para hacerlo temblar. Él sentía que se había convertido en un tanque.
que se enfocaba en la resistencia y el daño. Número 14. Esta escena es única del anime. Mientras en la novela o en el manga, si te apetece investigar, ellos luego de evolucionar se enfrentan son a Kodlaks, no a lobos. Un Kodlak es como un perro con forma humana que tiene una armadura. Cuando Goburo lo asesinó, se aseguró de comerse la cabeza, el corazón, el brazo izquierdo y robarle las piedras mágicas que tenía en su bolsillo. Piedras mágicas que le permitirían aprender su primera magia, piroquinesis. Dijo que después de obtenerla finalmente iba a poder cocinar todos sus alimentos, lo cual le causó bastante alegría. No fueron lobos, eso lo voy a dejar en claro. Número 15. Y por cierto, otro error garrafal que cometió el anime es acerca de la ropa de estos sujetos. Esa misma mañana habían despertado como nueva especie. Entonces, la ropa que utilizaban, esa cota de mallas fabricada con los cuernos de los conejos, ya no les cabían. Pero en la escena siguiente, luego de enfrentar a los lobos, estaban bien vestidos. Se saltaron un día entero en donde ellos, gracias a su evolución, se dedican a fabricar ropa que les quedara a su medida. Utilizando las pieles de armadillo y pieles de conejo, forman un conjunto que es bastante resistente a la intemperie. Le protegería de golpes simples, de rasguños, para tener una mejor disposición de supervivencia. 16. Sobre el pago. Goburo le entregaría a estos monstruos comida y quizás sería la primera vez que prueban carne en sus vidas a cambio de que en el futuro se la puedan devolver, y desde entonces todos se convirtieron en sus subordinados, aprenderían el arte de caza del mismo. Es más, se dice que la generación de Goburo es la que menos muertes ha tenido, porque sus hermanos, los demás monstruos, trataban de imitar las técnicas o las tácticas que él utilizaba. Se formaban en grupos y utilizaban palos para matar a los monstruos, lo cual le dio un alta índice de supervivencia a los demás goblins. Pero ahora, siendo adiestrados en el arte de matar conejos, estos finalmente podían alimentarse, y al pasar de los días sus ofrendas se hacían cada vez más grandes. El primer día le dieron conejos, el segundo le dieron serpientes, el tercero le dieron, por así decirlo, varios murciélagos, cosa que lo puso muy feliz. Por un momento pensó que si los goblins rechazaban su oferta de amabilidad y le devolvían codicia o quizás una mala actitud, él no dudaría dos veces en utilizar a estos como señuelos o como peones descartables para mejorar sus posibilidades de supervivencia. Pero al ver que tenían gratitud, decidió simplemente verlos como si fuera una gran familia. Por cierto, en el anime vemos que los goblins se arrodillan ante Goburo para pedirle que les enseñe a cazar. En la novela no existe un Japón tan marcado en este universo. Ellos no se arrodillan, simplemente le suplican que lo hagan mientras se arrastran por el suelo. Es un poco más brutal, no tienen tantos modales ni tampoco tanta educación. Después de todo, son goblins. Y bueno, señores, eso sería más o menos todo lo relacionado con el capítulo. Si te gustó el video, dale like, me gusta, comparte. Recuerda que este fue tu amigo y buen vecino el viejo Mige, que te desea una feliz noche y espera que nos veamos el día de mañana. Así que sin nada más que agregar, te deseo un adiós. Bye bye.